Buenas noches, licenciada Mercy Ordóñez. Nosotros somos el grupo número 4, conformado por Deyanira Duque, Leila Vargas y Mateo Rodríguez. Nosotros vamos a hablar sobre el modo de producción, el capitalismo, donde nuestro subtema es las revoluciones liberales. Nuestra pregunta de investigación es: ¿en qué medida los ideales desarrollados en el liberalismo influyó en las revoluciones liberales? Las revoluciones liberales se produjo por la crisis de subsistencia encabezadas por la burguesía que buscaba acabar en el antiguo régimen para tener los mismos derechos que la nobleza. Asimismo, está en contra del poder absuelto y quien lo comparta a través de un parlamento en donde se encuentran los representantes de la burguesía. También se empieza por las ideologías liberales propuestas por Locke, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, donde ayuda a la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa e independencia latinoamericana. Las revoluciones hacen que se reinventasen los llamados derechos humanos de la primera generación, refiriéndose a los derechos políticos e ideológicos centrados en la idea de la ideología liberal. Según Voltaire, que fue un defensor de las libertades civiles, incluidas la religión, expresión y comercio, influyó en la Revolución Francesa e independencia de Latinoamérica. Lo que dijo fue que el hombre es libre en el momento en que quiere serlo. La libertad de pensamiento es la vida del alma. Todos los hombres son libres por naturaleza. Todos los ciudadanos de un Estado no pueden ser igual de poderosos, pero sí libres. El verdadero carácter de la libertad es la independencia, mantenida por la fuerza. Montesquieu fue un filósofo que implementó la idea de división de poderes en el ejecutivo y legislativo. El ejecutivo trataba del monarca y el presidente, y el legislativo la asamblea de representantes, el cual controlaba o limitaba al primero, o sea, el ejecutivo. Esta viene a ser la idea original del pueblo como demandante. Rousseau, reafirmación de un Estado que tenga como fin la felicidad de las mayorías, en donde respeten leyes, personas, vida y también la voluntad popular, la propiedad, actos o pactos sociales. Rousseau desarrolló la idea de voluntad general, en que ésta se centra para el contrato social, el cual se realiza cuando los hombres ya no pueden superar los obstáculos del estado natural. Y independencia de Estados Unidos. Bueno, aquí nos habla de que todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalineables, que entre estos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y los principios son el autogobierno, derechos inalineables. Las ideas de la Ilustración tuvieron su primer triunfo político en las 13 colonias británicas de Norteamérica debido a un rechazo del sistema del antiguo régimen, con una constitución en la que declararon que todos los hombres nacen iguales en derechos. La Revolución Francesa se da entre 1789 y 1799. Esta se da y es guiada por los pensamientos e ideas de la Ilustración, que prácticamente se resumían en la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad, el cual significaba la incapacidad de servirse de su propio entretenimiento sin la guía de otro. Asimismo, este fue impulsado por la burguesía fortalecida y un campesino empobrecido. Marca el impulso del fin de las monarquías y el feudalismo en Europa. Asimismo, obtiene la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano. Ahora, en el presente, tiene la igualdad legal, tolerancia religiosa, libertad económica y todas las personas tienen sus derechos inherentes. Uno de los artículos de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es que los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales en derechos.
Independencia latinoamericana. La independencia de los países latinoamericanos ocurrió a fines del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Esta independencia fue impulsada por la Revolución Francesa con el concepto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, donde ayudaron también la independencia de Estados Unidos, hablando de la redacción de la Declaración de Independencia, donde sus principios fueron el autogobierno y los derechos inalienables, que fue comentado por mi compañero. También se dio por la divulgación de ideas liberales. Seguidamente, hablamos y tomamos en consideración las ideologías de Voltaire, Montesquieu y Rousseau, lo cual ambas revoluciones, en lo que es la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, coinciden en que todos los seres humanos nacen libres con derechos iguales. Cuando estallaron ambas revoluciones, la Hispanoamérica colonial era un mundo en crisis que seguía siendo formalmente dominada por las colonias europeas, por lo que fue motivado e impulsado por los criollos excluidos y de élite, con el abuso de poder hermancando y con el absolutismo ilustrado que conlleva a las reformas en las estructuras administrativas y económicas, que así financiaban el crecimiento económico. Su objetivo fue crear un gobierno independentista y poder participar en la toma de decisiones. De esta manera, este anuncio tuvo un efecto entre los intelectuales y políticos latinoamericanos, ya que agradecían el apoyo estadounidense en su lucha contra las potencias europeas. De aquí también hablamos que establecieron estados liberales que dejaron sin influencia mundial a la corona española. Ahora, recordando la pregunta que es ¿en qué medida los ideales desarrollados en el liberalismo influyó en las revoluciones liberales? Vemos que prácticamente las ideas de Voltaire, Montesquieu y Rousseau dan paz y motivación para que se den las revoluciones, y vemos que esto no quedó solo como ideales, sino también como hechos. Cabe mencionar que al darse las revoluciones de independencias generan la defensa de los derechos individuales. Para sí mismo, estos no eran para todos, más que solo para hombres blancos y dueños de propiedades que influían en la política y economía, dejando por fuera a pobres, esclavos, indígenas, mujeres, etcétera, que no eran considerados como ciudadanos. Ahora, con estos ideales vemos que el gobierno debe ser autorizado por los ciudadanos, no puede intervenir en la vida de las personas racionales. Su función es proteger los derechos y libertades de los ciudadanos. También tenemos el Estado de Derecho, que todos son iguales ante la ley. El Estado con poderes limitados y asimismo no hay politización de cargos públicos. Quedar que los ideales del liberalismo influyeron en gran medida para dar paso a las revoluciones e independencias liberales. Muchas gracias.